Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Juanmi2311. En este caso vamos a hacer un balance lector de final de año 2022, es decir, las lecturas que he hecho en el último trimestre o cuatrimestre, más o menos desde septiembre hasta diciembre. Cabe destacar que las lecturas que he hecho desde septiembre a diciembre son bastante pocas porque he tenido cierto bloqueo lector, lo que se suele decir cierto bloqueo y rechazo a la lectura, que suele ocurrir, ¿no? Alguna que otra vez. Y me suele pasar siempre al final de verano que se me quitan las ganas de leer. Empiezo el verano con muchas ganas de leer, pero las termino sin ganas de leer y eso es lo que me ha ocurrido. Eso que me ha hecho decantarme por lo poco que he leído, ha sido sobre todo literatura de no ficción y filosofía. Pero aún así, he leído bastantes libros, pocos en comparación con otros años, pero he leído bastantes libros y quería traer este vídeo sobre este balance lector de final de año. La perspectiva del vídeo ya da a entender que voy a hacer un tipo de vídeo diferente, porque lo que voy a hacer es, al mencionar el libro, voy a ir a la biblioteca y lo voy a agarrar en Latinoamérica, coger aquí en España y lo voy a mostrar y comentar un poco, tampoco hacer una reseña, pero bueno, pues comentar un poco qué me pareció así a grandes rasgos, ¿no? Así que tampoco quiero pararme mucho en los vídeos porque entonces se va a ir un vídeo bastante largo. Así que vamos a empezar. Bien, yo terminé la última reseña en el canal, que es la última que habéis visto, fue la de Ethan Frome, de Edith Wharton, de la editorial Alba Clásica. Me encantó Ethan Frome, tenéis la reseña en el canal. Y ya luego empecé a no reseñar libros. ¿Por qué? Pues porque yo empecé el canal en mayo y me di cuenta de que las reseñas no es el contenido que más visualizaciones tiene. ¿Eso quiere decir que yo hago el contenido para que tengan visualizaciones? Sobre todo, no solo por eso, pero también necesito que haya cierto engagement, cierto enganche del público que me ve. Así que lo que ocurrió fue que me di cuenta de que realmente las reseñas no funcionaban bien, entonces lo que hice fue hacer reseñas solo de los libros que a mí me parecían interesantes de reseñar, porque hice reseñas de algunos libros que no debería de haber hecho y que algunos borré. Por ejemplo, reseña de Demian, reseña de yo qué sé, de autores demasiado antiguos, no le veo demasiado sentido. Sí que, por ejemplo, le veo sentido a autores más recientes que se busca en YouTube las últimas reseñas, entonces sí. Pero bueno, tomé esa decisión y a partir de la última reseña, que más o menos fue una lectura de agosto, pues empecé a leer algunos libros que tengo por aquí, ¿no? Entonces, vamos ya con el contenido del vídeo, que es balance lector desde septiembre hasta final de diciembre, que nos encontramos ahora mismo. Estamos a mediados de diciembre y como no tengo planeado leer mucho más, porque tengo bastante trabajo en este final de año, pues quería hacer este vídeo. Tengo por aquí la tablet con la información de los vídeos. Bien, Estrella Distante de Roberto Bolaño. Lo tengo por aquí. Estrella Distante está por aquí. Este libro me gustó mucho por la innovación narrativa que aplica Roberto Bolaño en sus obras. Es un autor que escribe prácticamente sin pausas, sin pocos puntos, abusa de las comas en el buen sentido y es un autor que me sorprendió. De hecho, fue una prosa que, lo pongo aquí, muy divertida, recargada de matices, de paréntesis, de detalles y muy amena. La verdad que me gustó mucho. Es un lenguaje vivo, es un lenguaje innovador, es un lenguaje que no vas a encontrar en otro autor. Y bueno, la trama me gustó bastante sobre, la investigación que hace Arturo Velano sobre, un miembro enigmático de una escuela a la que van ellos, su grupo de amigos, que por cierto, Arturo Velano es el alter ego de Roberto Bolaño. Investigan a Carlos Bieder, que resulta se hace llamar Alberto Ruiz Tagle, en fin, a partir de ahí surge una trama política que va desde desde Chile hasta México, hasta Barcelona, ¿no? La verdad que es una trama bastante divertida, lo que digo con los ambientes típicos de Roberto Bolaño, jóvenes escritores empobrecidos, derrotados un poco,
con una prosa magnífica, la verdad que me gustó. Está catalogada como una de las mejores novelas cortas, ¿vale? Bien, esto por aquí, bueno, tengo la intención de poner cada libro una vez que lo voy sacando. Algunos no los voy a sacar porque no los tengo en físico, pero si los tengo sí, ¿vale? Luego, El coronel no tiene quien le escriba. Eso fue más o menos a mediados de... Justo cuando terminé Roberto Bolaño, empecé con El coronel no tiene quien le escriba. Una novela cortita de Gabo, de Gabriel García Márquez. Una novela que me gustó mucho. No tanto como... Es muy curioso porque los booktubers suelen poner a esta novela por encima de cualquier otra. Y a mí realmente me gustó mucho más me gustó mucho más Crónica de una muerte anunciada que este. Bueno, este no está nada mal, tampoco, pero ya te digo, la trama gira alrededor de un coronel retirado que espera la paga por haber servido a la patria, es muy pobre, tienen un gallo, no saben qué hacer con él, si ponerlo a pelear para subsistir en las peleas de gallos, pero a la vez fue el último regalo de su hijo muerto. En fin, una novela que está bastante bien, sentimental, muy prosa de García Márquez, pero bastante liviano, un libro que se lee en muy poco tiempo y en general bastante recomendable, aunque no me gustó tanto como Crónica de una muerte anunciada, que para mí es mi novela, de las 4 o 5 que he leído de Márquez, es la que más me gusta sin ningún tipo de duda. Voy a ponerlo aquí para que no se vayan amontonando los libros. Bien, siguiente lectura que hice, vamos a ir un poco más rápido. Thérèse Raquin, de Émile Zola, de la editorial Alba Minus, la tengo por aquí. Esta novela me encantó porque me introdujo en el naturalismo de Émile Zola. Estamos acostumbrados a que los autores hablen de amores, de paisajes ideales, bucólicos, idealistas, pero Émile Zola rompe con la tradición romántica y empieza a describir calles desiertas, calles vacías, calles sucias, calles con personajes peligrosos, y ese giro narrativo a mí me llama mucho la atención y fue un descubrimiento increíble. Ya me he comprado Germinal para leérmelo y tengo pendiente de leerme un libro que ha sacado la editorial Trotalibros que se llama La Taberna, que es de Émile Zola también. Y bueno, qué decir de Émile Zola, está catalogada como una de mis mejores lecturas del año y esto es un spoiler para el vídeo que tengo sobre mis 10 lecturas del año. Retrata la sociedad, los sentimientos humanos, la crueldad, ¿vale? A mí me interesa de los autores, por eso Dostoyevsky me gusta mucho, que saca la maldad, ¿no? La psicología humana de los personajes. Eso lo hace muy bien Émile Zola y por eso creo que se merece estar en ese top, que eso es un spoiler, y que fue mi siguiente lectura, que la disfruté muchísimo. No tengo reseña, la he comentado en algún directo, muy recomendable, como iniciación a Zola, entre otras cosas porque, a ver si enfoca, entre otras cosas porque es una novela bastante cortita, ¿vale? Para ser Zola, que suele ser bastante más grande, son 324 páginas, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, en su sitio. Ahí. Vale, siguiente lectura fue Los restos del día de Kazuo Ishiguro, editorial Anagrama. No lo tengo aquí porque esto fue un audiolibro. ¿Por qué fue un audiolibro? Pues porque fui de viaje a Madrid este verano y me descargué algunos audiolibros para el tren. Porque, mirad, yo no puedo leer cuando estoy en un coche o en un tren porque me mareo, se me nubla la vista, no puedo. Y entonces me descargué en la aplicación Storytel algunos audiolibros, entre ellos Los restos del día de Kazuo Ishiguro. Mi impresión cuando empecé a leer Kazuo Ishiguro, a audio leer, fue de esto voy a dejarlo, va a ser el primer libro que deje a medias. Y entonces, claro, dije, esto no estaba para nada en mis planes, me aburre, pero resulta de que, por eso entendí, ¿no?, que fue un premio Nobel de literatura Kazuo Ishiguro, la prosa te atrapa en el primer cuarto del libro y ya es un enganche increíble con las aventuras de Mr. Steven, que es un mayordomo de Darlington Hall, que sirvió a Lord Darlington y a Mr. Faraday actualmente, ¿no?, en el momento donde se escribe la novela.
Está narrada en primera persona por Mr. Steven, que como digo es un mayordomo que cuenta las historias de los mayordomos desde la perspectiva no de la aristocracia, sino de los trabajadores de Darlington Hall, cuando su señor, bueno, pues se reunía con personalidades importantes. Entonces todo el libro es un ir y venir entre las aventuras de un mayordomo en la época victoriana británica. De forma entrelazada, transversal, se deja entrever a este personaje robótico, que es un personaje muy robótico. Mr. Steven parece que no tenga sentimientos, incluso se le muere el padre y como que parece que no va con él. Vamos a poner el foco por ahí. Pues como que es un personaje robótico y transversalmente, como decía, hay una intrahistoria amorosa entre Mr. Steven y Miss Kenton, como lo pronunciaba el narrador de Anagrama en Storytel. Miss Kenton fue una ama de llaves de Darlington Hall, pero que se fue, ¿vale? Dejó la casa y se fue. Entonces él tiene cierta nostalgia, no lo deja entrever, pero específicamente el lector se da cuenta de que hay un conflicto amoroso no resuelto entre Mr. Steven y Miss Kenton. En fin, la novela está narrada de una manera espectacular. Parece realmente que Kazuo Ishiguro ha sido mayordomo. Es increíble la prosa, o sea, un lenguaje exquisito. En cuanto a narración, es prácticamente de lo mejor que yo he leído este año, ¿de acuerdo? Porque está escrito de una manera sublime, magistral, increíble, y va ganando, ¿de acuerdo? La novela, a medida que se va leyendo, va ganando. En fin, hiper recomendable. Bien, seguimos Seda, de Alejandro Barico, también de la editorial Anagrama. Este fue también audiolibro. Bueno, este cuenta las aventuras del joven Hervé Joncourt con respecto a los huevos de seda. Se va al Japón, allí tiene trato con, como un jefe, digamos, allí que se dedica a la venta y compra de huevos, que tiene una mujer de la que se va enamorando. En fin, bueno, yo creo que no es tan mal, ¿no? La prosa es bastante poética aquí, ¿vale? Parece que estamos leyendo, está en prosa, pero parece un poema, porque es muy sucinta, es muy sentimental y a la vez es muy esquemática, ¿de acuerdo? No hay muchas subordinadas, es un lenguaje simple, con muchos puntos y seguidos, un lenguaje que va al pie, ¿vale? Se establece, bueno, no voy a hablar de la trama mucho, porque podéis leerlo, porque es un libro muy liviano. A mí me gustó, no me mató, no fue de lo que mejor he leído, pero bueno, yo creo que está bastante bien. Lo que digo aquí es una prosa liviana, ligera, poética, alejada de adornos. Es un libro, de hecho, lo pongo, ¿no? Conciso, que entretiene. Sin ser una obra maestra, es una bonita historia de trabajo, viaje, choque cultural y amor soterrado e imposible. Bien. Luego leí La sociedad de consumo de Jean Baudrillard. Este libro fue también otro de los cambios de paradigma que suelen ocurrirme con algunas lecturas que hago en el canal, porque descubro a un autor y de repente como cambia mi paradigma, y fue el caso de Sociedad de consumo de Baudrillard. Voy a ver si lo puedo agarrar por aquí. Es este libro de la editorial Siglo XXI, editorial que me encanta, ¿de acuerdo? Este libro es este libro es, como se dice vulgarmente en España, es un guantazo de realidad, en el sentido de cómo Jean Baudrillard, este sociólogo, filósofo francés, desmonta el mito del consumo, pero lo desmonta desde una perspectiva en base a lenguaje, es decir, para él el consumo es lenguaje. ¿En qué sentido? En que tú te compras una camiseta y no te compras una camiseta al azar, sino que los grandes medios de comunicación de masas se encargan de que tú quieras una camiseta Nike o Adidas. Porque eso en sí mismo, la marca, aparte de venderte el objeto, te vende el lenguaje. Igual que la persona que tiene un iPhone, la persona que tiene un Mercedes, no está comprando solamente el coche por calidad, sino por lenguaje, por lo que significa esa red de interacciones de
el otro y yo tengo lo que tú no tienes y eso me hace estar en relación con otras personas más ricas de cierto estatus. Pues eso Baudrillard lo aborda muy bien en Sociedad de Consumo y es un libro que te abre la mente, ¿no? Que empiezas a ver el proceso de compra, incluso para ti mismo, de una manera distinta. Y la verdad que fue bastante, o sea, de hecho está puesto, le puse una muy buena nota. No quiero dar spoiler, pero le puse muy buena nota, ¿no? Bueno, por comentar algo, para mí, ¿no? Pongo que es un ensayo inmenso de unas 270 páginas con el prólogo, que golpeará y despedazará la realidad de una forma violenta e inusitada. Simplemente espectacular. Es un libro que se lee en una semana aproximadamente, así que requiere de cierta comprensión y hay que pararse a veces en algunos pasajes, y que a veces es muy difícil de comprender, ¿vale? Porque, bueno, pues se mete en cierta lenguaje semiótico del estructuralismo, etc. Por tanto, no es recomendable para no iniciados en filosofía o en sociología. Pero si tienes una base y descifras el mensaje, la traducción a veces no es la mejor y los razonamientos son abstrusos a veces, creo que la traducción podría ser mejor, pues debes saber que te proporcionará una satisfacción sin igual, que no te dejará indiferente. Y cuando salgas a la calle, aquí lo pongo, nada será igual tras leer este certero y ácido libro. Sobre todo en el proceso de compra, ¿no? Así que nada, lo que viene, la tesis principal es que cuando tú te compras algo, básicamente no lo compras por el objeto en sí, sino por la relación de signos que se establece entre ese objeto y tú y el grupo al que tú te adhieres. Tú, cuando te compras un Mercedes, no te estás comprando un coche, estás comprando un coche y a la vez la entrada VIP hacia un grupo selecto de compradores de Mercedes. Así que nada, seguimos con la siguiente lectura, El viejo y el mar, de Hemingway. Bueno, este libro no voy a dar spoiler, pero no me gustó demasiado. Fue el primer libro que leo de Ernest Hemingway. Tengo pendiente Por quien dobla las campanas y París era una fiesta, pero al final son tantos libros los que leer. Fijaos todo lo que tengo por ahí pendiente, ¿no? Que al final, bueno, me decidí leerlo, pero está muy bien escrito, las descripciones de la naturaleza me gustan mucho, pero peca de ser demasiado, yo diría que idealista. Y aparte, claro, como yo no me siento atraído por el tema del mar, sino yo me siento más atraído por el tema de la montaña, pues no me convenció demasiado y tenía que decirlo. Bien, el siguiente libro fue La metamorfosis de Franz Kafka, obviamente, ¿no? Este libro que no deja indiferente a nadie. ¿Qué decir de este libro, no? Ya lo he comentado, creo que en el directo número 1 está la reseña que hice a este libro. Cuenta las aventuras de... ¿cómo se llamaba el protagonista? Se me ha ido ahora mismo. Gregor Hamsa, de acuerdo, que bueno, de la noche a la mañana se convierte en un insecto que a su vez yo interpreto, obviamente, ¿no? Se ha hecho una interpretación que también puede ser una alegoría de esa incapacidad que tiene el hombre para cambiar de opinión, cambiar de idea, ¿no? Pero más allá de esa lectura, la lectura principal obviamente es que Gregor Hamsa se transforma en escarabajo y tiene una serie de dificultades con su familia. Es una novela llena de simbología, es una novela prácticamente filosófica, se podría decir, en clave también literaria, en el sentido de que, y autobiográfica también, hay que tenerlo en cuenta, los problemas de Kafka con su trabajo como escritor y con la relación con su familia. Y desde luego, bueno, las relaciones que se establece, las reflexiones que hay, la simbología, es un libro que todo el mundo debería de leer, ¿no? ¿Qué decir sobre la metamorfosis? Bien, La caída de Albert Camus, que sin ser El extranjero fue un libro que está en la línea, que me gustó, pero quizás no tanto como El extranjero. Lo tengo por aquí. La caída, bueno, de hecho voy a ir guardando algunos de los que he sacado, porque si no... Vale. Tenemos por aquí La caída de Albert Camus, editorial de bolsillo, como también La metamorfosis de Kafka. Bueno, el foco ya está... A ver, así. La caída de Albert Camus, editorial de bolsillo. Un libro muy corto, pero que no os dejéis engañar. Este libro requiere de varios días de lectura, porque es un libro denso, ¿de acuerdo? Es un libro con contenido
yo diría que filosófico, pese a ser literatura, pese a ser una ficción, porque Albert Camus escribía así, de una manera, ¿cómo decir? Es decir, como que hay muchos puntos de unión que tú tienes que unir luego al final de la novela, y eso requiere que en el transcurso de leerla te tengas que parar a veces a reflexionar lo que estás leyendo. Es un monólogo protagonizado y monopolizado por Jean-Baptiste. Prácticamente no hay diálogo con nadie, ni trama, solo es un diálogo, es una conversación con un interlocutor misterioso, que obviamente se supone que somos nosotros, el público, que nunca aparece en el texto y solamente aparece las respuestas del protagonista, es decir, de Jean-Baptiste. Sí, yo digo aquí que lo que hace Camus con La caída es denunciar la contradicción humana, la fe religiosa y el desarrollo diario de la vida de un hombre que suele estar atravesado por mentiras, injusticias y barbarie, ¿no? El protagonista encarnado en él mismo, encarnado en él mismo, cuenta los hechos contradictorios y el cambio de su mentalidad tras la caída de una persona que él ve caerse de un puente, ¿no? Son estos hechos lo que conciernen, y Camus sabe ponerlos de forma magistral en palabras de Baptiste para acusar a toda la humanidad y a cualquier lector que lea La caída, pues se sentirá culpable e irremediablemente se sentirá identificado con las denuncias del comportamiento humano del que no podemos escapar. Así que es una novela magistralmente escrita donde te vas a sentir culpable, porque lo que hace Camus aquí es culpar a toda la humanidad de los problemas que existen. Novela más que recomendable si te gusta la literatura, la narrativa de filosofía, ¿vale? Relacionada con temas filosóficos. Luego ya esto fue en torno a octubre, leí El adversario de Emmanuel Carrère, editorial Anagrama, libro que me encantó, que me recordó mucho a la estructura de Crónica de una muerte anunciada, pero en lugar de estar enfocado en la trama, en la víctima, está centrada en el asesino, que es Jean-Claude Roman. Esta historia está basada en hechos reales. Hay película y el autor está condenado en firme por la justicia francesa. Carrère escribe una novela de una crónica de un asesino, Roman, quien parece un tipo normal y corriente, de buena familia y posición social, pero que resulta ser un farsante y un mentiroso compulsivo. Por cierto, si no muestro el libro es que no lo tengo en físico, ¿vale? Este lo leí en audio, lo leí en Storytel, pero en formato, o sea, lo leí en el iPad. Mató a su familia, esto no es spoiler porque se dice en la primera línea, y luego intenta suicidarse. En fin, tampoco voy a desgranar mucho la trama. La novela es como una crónica periodística, muy bien escrita, realmente. O sea, que más que una novela, yo diría que es una crónica periodista. Claro, al fin y al cabo está basado en hechos reales. Y está estructurada de una forma de que la novela comienza casi por el final de los acontecimientos, ¿no? Luego vuelve al pasado y cuenta todo, y ya concluye con la condena del asesino. Creo que es una novela que está muy bien escrita y que merece la pena darle una oportunidad. Luego tenemos El Aleph de Borges, que me sobrepasó. Muchos me comentasteis que si podía hacer una guía de lectura de Borges. La respuesta es no. No alcanza mi nivel para Jorge Luis Borges. Es un libro de pequeños relatos a modo de cuentos, pero el caso es que aquí, a ver cómo decirlo, Borges escribe de una forma geométrica, donde dentro de una figura hay otra. Es decir, Jorge Luis Borges es un mar de enlaces, de relaciones. O sea, increíble la manera de escribir que tiene este autor, realmente. Destacan todos los cuentos, eso sí, que siempre hay una referencia a los laberintos, y fue un objeto que obsesionó a Jorge Luis Borges en vida, ¿no? Jorge Luis Borges, como yo dije en algún post, creo que en una publicación, en una foto que subí, es un escritor que puede ser leído por todos, pero que muy pocos lograrán comprenderlo. Yo lo comprendí, bueno, pues algunos relatos sí, otros no, porque están escritos en base mística y base religiosa. Entonces yo ahí no alcanzo a toda la sabiduría de Jorge Luis Borges, ¿no? Yo lo digo aquí, abiertamente, yo no tengo la suficiente formación para entender a Jorge Luis Borges en algunas cosas. Así os lo digo, por tanto, mi reseña es prácticamente nada, porque realmente no puedo, ¿no? Dar una opinión fehaciente sobre lo que leí. Ya os digo, porque me falta mucho, ¿no? Entonces,
la cantidad de referencias mitológicas que hay, históricas, literarias usadas, es desbordante y es un libro que, bueno, también está escrito en clave pesimista. Al final no hay que olvidar que Borges fue muy deudor de la filosofía de Schopenhauer, pero es muy místico, laberíntico. Sí, o sea, ya la propia portada del libro te da a entender de cómo es el libro y refleja muy bien la portada, la estructura de los relatos. Aquí podéis verlo. Borges, aquí está. Fijaos en la serigrafía, en el dibujo que aparece. O sea, los relatos son estos. Es un laberinto continuo donde nada es lo que parece, donde tú estás viendo una figura de aquí como romboidal, pero si te acercas ves un cuadrado dentro de un triángulo. En fin, es una verdadera pasada este libro. Y yo os recomiendo que lo leáis, pero que sepáis que no vais a entender nada. El 99% no vais a entender nada. Bien, luego leí La condena, estamos terminando, no sé cuántos libros han sido, ya llevaremos unos 10, 15, no sé. La condena de Kafka, que es un relato corto centrado en la obsesión literaria de Kafka, que es su padre, ¿no? El protagonista es un joven comerciante que ayuda en el negocio familiar, que está prometido con una bella dama y que tiene un amigo en Rusia. Este tampoco lo tengo en físico. Es con este amigo con el que se construye la narración de este relato cortito de La condena a partir de cartas. El relato trata de temas como la falsedad de la amistad, la crueldad paterna por la envidia de un hijo joven. El padre no para de vilipendiar al hijo, típico de la narrativa de Kafka, no se lo toma en serio y menosprecia todo lo que hace. Lo toma de mentiroso, de impotente con las mujeres y de que es un don nadie. El hijo debe soportar todos estos encontronazos con el padre hasta que el padre dice que lo condena a que se ahogue. Perdón porque se ha apagado el móvil y he tenido que, por eso veis más luz, porque se ha apagado el móvil y he tenido que cargarlo durante un tiempo para que vuelva a la vida. Bueno, el caso, que he hecho un spoiler de La condena, pero que no creo yo que un relato tan corto de Kafka pues sea tampoco tan relevante como para no dar más información, ¿no? Hay ciertos libros que pasado cierto tiempo se puede dar spoiler, como por ejemplo que te den spoiler de, yo qué sé, de Avatar 1, pues obviamente siendo una película de 2010, pues si no la has visto ya, pues a eso me refiero, ¿no? Fue un relato que no me interesó mucho, ¿no? Bien, luego leí de la editorial nórdica, que tampoco lo tengo aquí porque fue de biblioteca, leí Los crisantemos de John Steinbeck, este escritor norteamericano, autor también de Ratones y Hombres. Tenéis reseñas de Ratones y Hombres en mi canal. Y Los crisantemos es una novela corta, breve, editorial nórdica, como he dicho, que se centra en Elisa, una mujer de casa que está gobernada prácticamente por su marido, que no es que fuera dictatorial, pero que las costumbres hacen doblegarse, ¿no?, a esta mujer. Viven en un rancho, ella suele portar siempre la misma ropa, el mismo delantal para arreglar sus crisantemos, que no deja de ser como una especie de flor, ¿no?, una planta. Así es como ella pasa su tiempo. El marido es agricultor y ganadero, y un día, cuando se va el marido, viene a la granja un buhonero, ¿no?, una persona que suele vender diferentes tipos de trastos, arreglar herramientas, etcétera, y que le hace replantearse su posición como mujer. Y a partir de ahí reflexiona sobre su papel de ama de casa, de mujer, y adquiere otra actitud frente al marido. No voy a contar nada más. Una novela que va al grano, está bien escrita, una buena prosa. Le di una muy buena nota y esto es lo que... No he hecho reseña, pero bueno, más o menos está aquí comentado. Voy a poner el móvil un poco más recto, que está ahí un poco... a ver, así, ¿no? ¿Un poco? Sí. Bueno, lo que decía, no me pareció mal. Luego, de la editorial Paidós, leí, repito que si no muestro el libro es porque no lo tengo, ¿vale? Porque lo he sacado de biblioteca, porque lo he leído en PDF o porque lo he leído en audiolibro. En este caso, lo saqué de biblioteca, Generación líquida, de Bauman y Leoncini. Leoncini se puede decir que es discípulo de Zygmunt Bauman, este sociólogo polaco, comunista, etc. Bueno, de la editorial Paidós, Generación líquida. Obviamente, de Bauman es uno de los mejores autores para iniciarse en literatura de no ficción, de sociología y de filosofía. Es el último libro de Bauman, de hecho, y está escrito, como digo, con este coautor, ¿no?, un joven italiano, que supone otro ensayo sobre, otra vez, darle la vuelta a la idea principal de la modernidad líquida, pero aplicada en este caso a la generación Z, a la X, y la comparación con la sociedad de final del siglo XIX. Bueno, ahí se establece una serie de
Bueno, el ensayo es crítico, pero tampoco le faltan, bueno, pues ciertos toques sarcásticos, cómicos. Creo que es un ensayo que está bastante bien, incluso para iniciación. Y en el libro, pues lo que digo, aborda diferentes temas en cuanto sobre todo a lo generacional y al cambio de edad, al cambio de época. Bueno, creo que está bastante bien. Al final todos los ensayos de Bauman giran a la idea de que nada es seguro, todo fluctúa, nada está tan seguro como en el siglo XX o XIX, donde nacías panadero y, o sea, tu padre era panadero y tú ibas a ser panadero. Hoy en día no, hoy en día el amor dura muy poco, las relaciones humanas están sostenidas por el dinero, por tanto fluctúan, etcétera, etcétera. Al final todo gira en torno a eso, pero que es un ensayo que no deja de ser ameno, fácil de leer y muy bueno para iniciarse en sociología. Repito, se llama Generación Líquida, editorial Paidós. Aunque como digo es muy al estilo de Byung-Chul Han, ¿vale? Muy sin llegar a profundizar del todo, pero bueno, lo aborda de una manera muy buena. Luego leí Casa de Muñecas, de la editorial Alianza, del autor Henrik Ibsen. Henrik Ibsen creo que es noruego, ¿no? Ahora mismo no sé, pero el caso es que el libro me encantó. Este libro ha sido uno de los del cambio de paradigma en cuanto a literatura, porque se supone que es un libro escrito en el siglo XIX, creo que es de 1800 y algo, y es un libro con uno de los mejores finales que he leído nunca. No voy a decir nada. La protagonista es Nora, se da cuenta de que desde su infancia ha vivido en una casa de muñecas con su marido, por culpa de su padre y de su marido. A raíz de una serie de sucesos, ¿vale? Una serie de temas de comercio, de negocio, etcétera, entre Nora y otros personajes, Nora se da cuenta de que ha sido una mujer títere que solo ha servido para servir a su marido. Y ahí lo dejamos, porque es un libro de verdad que es muy bueno. Se hace pesado al principio, pero solo por el final merece la pena. Sobre todo por la icono de libertad, de la opresión del hombre hacia la mujer, ¿vale? Así que no voy a decir nada. El final es de lo mejor que he leído nunca, apoteósico. Luego leí Filosofía de la Redención, de Philipp Mailander. Bueno, este libro, a ver si lo puedo... Es que no sé si voy a poder levantarme, porque tengo aquí el cable. Bueno, yo soy fan de la filosofía pesimista y alemana, concretamente. Y pues este libro también ha sido un cambio de paradigma, también como cuando leía Freud por primera vez, o como cuando leía Schopenhauer. Son autores que me encantan, que sé que me van a gustar, que ofrecen una metafísica y ofrecen una visión del mundo que cuadra, aunque es muy metafísica, como digo. Por ejemplo, para poner una idea, Mailander lo que dice es que bueno, el mundo, o sea, la maldad en el mundo surgió de la división, o sea, a partir de la unidad en pluralidad, es decir, la unidad que regía todos los factores, que regía todo, para desaparecer tuvo que hacerse pluralidad, es decir, todo lo que existe, para desaparecer. Al final, la metafísica de Mailander es que todo está sujeto a un deseo de morir, ¿vale? Un deseo de morir que puede sonar contradictorio, pero que, bueno, él da unas explicaciones como que al final todo está abocado a la desaparición, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la unidad, Dios en pluralidad, a partir de ahí todo se va a un camino inevitable hacia la muerte absoluta, pasando por la muerte relativa, que bueno, es lo que nosotros vivimos en el día a día. Al final, la muerte relativa es una muerte que sucede pero que no termina de acabar con todo, ¿vale? Se mueren personas, se mueren animales, se mueren plantas, pero al final es un proceso de muerte relativa hasta alcanzar la muerte absoluta, que yo supongo que es la relativa a la desaparición del todo, de la nada, del universo. Es una explicación metafísica muy vinculado con la cosmología, incluso yo diría, y bueno, pues está muy basado en Schopenhauer, o sea, es un autor que me encanta. Para Mailander, bueno, todo es voluntad de existir y todo permanece y pervive por una función, la de seguir existiendo, ¿no? Y el deseo, aquí también rescata lo que digo con Schopenhauer, ¿no? Todas las cosas surgieron de la división de la unidad en la pluralidad, con la muerte de Dios, de donde surgieron todas las demás cosas plurales. Así que nada, en fin, muy muy bien, me gustó mucho Mailander y nada,
recomendación a todo lo que le gusta la filosofía alemana. Vamos a proseguir con Manifiesto Comunista de Karl Marx, editorial Akal. Bueno, un libro que teoría política, teoría económica y política, social, pues había que leerlo, no me llamó demasiado la atención, ¿no? Al final, el Manifiesto Comunista hay que leerlo y ya está. Hay muchos planteamientos, el debate burguesía-proletariado está muy interesante, de hecho estoy, pues, en ciertas partes muy afín, en otras no tanto. Y al final, pues, un magnífico libro de teoría social materialista, marxista. Me gustó a modo de panfleto. Quizás es un libro necesario, ¿no? Al final que todo el mundo debería leer. Y al final no deja de relatar, ¿no?, una historia de su tiempo, ¿no? Esa opresión de la burguesía con el proletariado, que sigue existiendo de forma soterrada y de forma camuflada. Pero al final Marx, bueno, pues es pura lucidez, ¿no? En ciertos pasajes de Manifiesto Comunista. No puedo hablar del Capital porque no lo he leído y tampoco tengo planteado leerlo. La economía, en cualquiera de sus formas, no me interesa mucho. Aunque sé que es necesario para comprender ciertas teorías filosóficas y sociológicas, pero no está en mi campo. Luego leí Cuánta tierra necesita un hombre, de Tolstoy, que de hecho lo puse como uno de los mejores libros que he leído este año. Me gustó mucho. Payón es un campesino ruso insaciable. Él quiere acumular tierra para sembrarla y así conseguir dinero. Toda tierra le parece poca, no se sacia con lo que tiene y la avaricia le hace comerciar y dialogar con los vasquirios, un pueblo en la montaña muy alejado del pueblo. Bueno, allí entran una serie de relaciones, de comercios. Al final le invitan a tener cierta tierra si recorre cierta distancia, pero con la condición de que vuelva antes de que el sol. La avaricia la hace seguir. Y al final se da cuenta de cuánta tierra necesita de verdad un hombre. No voy a decir nada más, una novela muy bien narrada, muy moralizante, típico de Tolstoy, sobre todo de la última etapa, y es un libro que podéis conseguir, es un relato que podéis conseguir la editorial Nórdica, muy cortito, se lee en una tarde. También está en la editorial Alianza, pero en una recopilación. Luego vamos a hablar, bueno, el malestar en la cultura, está por ahí arriba. Bueno, qué decir de Freud, ¿no? Un maestro, así de claro, que es capaz de, desde una teoría psicoanalítica que por tanto roza con la filosofía, es capaz de dar una sintomatología certera de la sociedad, en este caso con el ensayo del malestar en la cultura. ¿En qué se basa el malestar en la cultura? Básicamente toda la idea del libro es una, y es, en la sociedad se vive cierta desconexión con lo ancestral y con lo natural, en el sentido de que estamos soterrando instintos propios del ser humano, como la necesidad de tener sexo a tutiplén, la necesidad de saciar ciertos instintos pulsionales violentos. Todo eso, al estar soterrado, eso hace que la sociedad viva bueno, pues una suerte de una suerte de religión de lo políticamente correcto en cuanto a, por ejemplo, la ocultación de cierto tipo de prácticas sexuales. Bueno, pues esto es lo que analiza aquí Freud, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, obviamente es una depravación hoy en día tener sexo con menores, claramente, pedofilia, y es totalmente condenable, pero que Freud dice, ojo, que eso sí que es verdad que hoy en día es condenable, pero que durante miles de años el ser humano lo ha hecho de forma naturalmente espontánea. Al capar esa posibilidad del ser humano, pues hay cierto tipo de histeria, cierto tipo de traumas psicológicos y se recurre a la sublimación, que es una teoría por la cual el ser humano, al no tener posibilidad de libertad sexual, por ciertos estándares, ciertas convenciones sociales, trato con las personas, pues se refugia, por ejemplo, en crear arte, crear literatura, etcétera, ¿no? O sea, para mí Freud es un maestro total. Perdón, le he dado aquí al micro. Y bueno, pues este libro solamente voy a decir que quiero seguir leyendo sobre Freud. Luego leí Experiencia y Educación de John Dewey, de la editorial Biblioteca Nueva. Esto lo leí en PDF. Es una obra culmen de la pedagogía moderna y no voy a dar mucho rollo porque no voy a dar mucha charla de este libro, porque estos son una serie de libros que estoy leyendo para dar una
un directo sobre análisis y crítica de la educación actual. Por tanto, está muy basado estas últimas lecturas en esta lectura que quiero hacer, como por ejemplo el libro de la reproducción, etcétera. Son libros que al final estoy leyendo para un fin, que es dar una conferencia, entre comillas, en mi canal, el directo de análisis y crítica de la educación actual. Y luego leí, bueno, como último, que tampoco creo que sea el último del año, alguno más leeré, 2 o 3 más, pero ya estamos a mediados de diciembre y ya quería hacerlo porque no tengo tiempo las próximas semanas. En fin, no voy a tener tiempo. El Principito, de la editorial Salamandra, 96 páginas, libro que se presupone que es para niños, pero que yo, déjenme que lo dude. ¿Por qué? Bueno, puede ser para niños, pero desde luego yo se lo pensaba regalar, ¿no? a un primo pequeño que tengo de 8 años, y desde luego este libro no es para él, en el sentido de que es un libro que, bueno, que sí puede ser para él, pero que es un libro que hay que leerlo una vez cada 5 años, en el sentido de cuanto más avanzado en edad lo leas, más cosas le vas a sacar. Es este librito que está aquí, editorial Salamandra. Para quien no lo sepa, editorial Salamandra es una editorial que pertenece a Penguin Random House, que está muy vinculado al tema educativo. Por tanto, muchos libros infantiles son editorial Salamandra, como también Vicen Vives, Santillana, etc. Es muy muy cortito y bueno, un clásico, ¿no? El Principito es una novela bueno, pues muy completa en el sentido de, bueno, novela o relato. Para infantil y para adultos, ¿vale? Este libro, o sea, es totalmente legible para público que quiera leer simplemente un libro incluso de introducción. Hay muchas reflexiones filosóficas, mucha crítica social, mucha crítica al mundo adulto, mucha defensa del mundo infantil, y en cierto modo el autor tenía sentido. Y creo que se critica mucho, ¿no?, al mundo adulto y sus supuestas importancias, ¿no? Lo que digo aquí, ¿no?, en la reseña, no es un libro que sea para niños, aunque pueden leerlo, sino que estimo que sobre todo se le puede sacar jugo en adolescentes y adultos. Este libro estaría genial en la educación secundaria, incluso en bachillerato. Hay fantasía, hay delicadeza, hay hay aliteraciones que ayudan a comprender la estructura y muchas de las críticas que se hace al mundo adulto por despojar de curiosidad a los niños. En fin, es un muy buen inicio para empezar a leer en el colegio, pero para también adultos que no hayan leído así demasiado. Es un libro de iniciación bastante bueno. Vamos a enfocarlo por última vez. Aquí está. Además se lee en una tarde. Y además incluso tiene... Esta editorial me gusta mucho porque tiene ilustraciones del propio autor. Así que con esto concluimos el balance lector, que pensaba ser un directo, pero pensé que no, que mejor hay ciertos vídeos que quiero hacer un vídeo aparte. Y ya os digo, estamos a mediados de diciembre, leeré un par de libros más, pero que eso ya computará para el año 2023, porque tampoco voy a tener mucho tiempo a final de año. Así que nada, si tenéis cualquier tipo de duda me la dejáis aquí abajo en los comentarios, y os pido que le deis un like y que os suscribáis al canal, porque me ayuda mucho a saber que cada vez más gente apoya mi contenido, ¿no? El resumen que puedo hacer pues tampoco va a ser demasiado, porque hay un vídeo también aparte sobre el resumen de lecturas de 2022, desde enero hasta diciembre. Simplemente en este vídeo es que leí poco desde septiembre a diciembre, que tuve bastantes bloqueos lectores, estuve haciendo también otras cosas, trabajo, etcétera. Y pues lo cierto es que, bueno, lo que leí creo que tiene bastante calidad. Intenté escoger libros, como no tenía mucho ánimo de leer, que me fueran a gustar, y al final me ha gustado todos. Prácticamente no hay ninguna mala lectura desde septiembre a diciembre. Y es un libro que, o sea, es una serie de libros que he estado aquí comentando, que no hay ninguno que yo haya dicho, oye, pues esto no me ha gustado mucho, ¿no? Algunas recomendaciones finales, bueno, ya lo diré en el resumen de lecturas, ¿no? En esta última etapa, obviamente, La Metamorfosis de Kafka, por supuesto, no puede faltar. La Caída de Camus. Y por ejemplo, también Casa de Muñecas, ¿no? Yo creo que esos tres pueden ser recomendaciones así un poco generales, que los recomiendo desde aquí. Así que nada, no me enrollo más y nos vemos en un próximo vídeo, que por cierto recuerdo que
en torno a diciembre, enero, febrero se van a subir muchos vídeos interesantes sobre resúmenes de lecturas, top libros, directos interesantes, etc. Así que estad muy atento al canal y para eso suscribíos al canal. Un saludo y nos vemos en uno próximo. Chao.